¿Conoces todas las posibilidades de Inkscape? En este vídeo te voy a mostrar, si no todas, las principales formas de hacer recortes en Inkscape, este editor de diseño vectorial totalmente gratuito. Y para comenzar, por lo más sencillo, te mostraré cómo Inkscape nos permite recortar una imagen con la forma de un objeto que también podría ser un vector, tal y como ya os mostré en el vídeo que os dejo por aquí. Para ello vamos a importar una fotografía, la cual queremos recortar para reencuadrar a su protagonista. Solo deberíamos escoger la herramienta de rectángulo, crear uno, y para ver el fondo, que podamos ver el recuadro que será recortado, podemos bajar la opacidad o simplemente dejar el rectángulo con un borde y eliminar el relleno. Después haremos una selección de los dos elementos a la vez, nos iremos a la nueva herramienta de recorte y elegiremos la parte que nos interesa conservar. Después, con solo pulsar Enter, se creará el recorte que deseábamos. Si queremos deshacer la operación, además del conocido Control más Z, podemos ir a la opción de Objeto, Recorte y Liberar recorte. Por supuesto, la otra forma de hacerlo sería seleccionando de nuevo los dos objetos y escogiendo en el menú principal la opción de Objeto, ir a Recorte y Aplicar recorte. El resultado es el mismo. Por supuesto, es indistinto el tamaño, orientación o color del rectángulo. Pero vamos a comprobar ahora cómo funciona con otras figuras. He creado esta figura imitando un trébol, con un color opaco. La dimensiono y coloco sobre la fotografía. Selecciono los dos objetos. Eso hay que tenerlo en cuenta para que funcione. Una vez seleccionados, escojo la herramienta de recortes y al pasar el ratón sobre la imagen, veis que cambia de color según en qué sección estoy. Al seleccionar con la que me quiero quedar y pulsar Enter para que se ejecute, el programa hace el recorte con la forma que hemos escogido y desecha el resto. Si deshago y repito ahora la acción pero escojo la parte exterior de la imagen, lo que me desecha el recorte es la parte interior. ¿Pero podríamos hacer esto con un texto? Escribamos un texto, agrandamos y amoldamos a nuestro documento. Voy a crear otra figura a la que cambiaré los colores para que podamos ver mejor. La voy a posicionar sobre la zona que quiero e incluso la giraré. Ahora, al escoger la herramienta de recorte, como veis, se crean múltiples zonas o fracciones. No solo podemos escoger una, sino que se pueden escoger todas las que necesitemos, así que voy a seleccionar todas las partes de los caracteres que no estén afectados por el otro objeto. Una vez lo tengamos todo, pulsamos de nuevo Enter y podéis comprobar cómo nos aparecerá ahora el texto seccionado por la figura que creé encima. ¿No es interesante? Pensad en las muchas posibilidades que nos ofrece esta herramienta. Os animo a que practiquéis los recortes con todo tipo de figuras, textos o imágenes. Podéis hacer cosas increíbles. Y si quieres aprender más sobre cómo diseñar con Inkscape, te dejo por aquí otro interesante vídeo que puede ayudarte. Gracias por ver y os espero en un futuro tutorial. Saludos. Chao.